Bueno, Ani, va a ser una nota distinta hoy. A pesar que estamos en el medio de la cresta de la ola, que no sabemos para dónde va el barco, creo que hay que hacer una pausa en todo este altibajo económico, en todas estas cosas que uno resuelve todos los días, porque se cumplen 40 años precisamente de la apertura de este estudio, del inicio de tu actividad como profesional de ciencias económicas. El año pasado, cuando se cumplieron los 39, hicimos una mención en esa oportunidad, como dando inicio a lo que iba a ser, como una antesala a este momento, ¿no? Uno hace una retrospectiva de la vida, de la profesión, de la familia, todo lo que ha sucedido, y hay mucha gente que ha acompañado, que ha quedado en el camino, otras continúan, han venido nuevos. Siempre se renueva todo en función de todo esto que significa transitar la vida desde la profesión. Bueno, ¿cómo estás hoy con respecto a estos 40 años de profesional de ciencias económicas ejerciendo desde ese minuto uno en Chañar, ¿no? Cuando decidiste apostar por el pueblo y venirte para instalarte acá? ¿Quién diría, Marcelo, que ya pasó? Primero, bueno, hola a todos. ¿Quién diría que ya pasaron 40 años de aquel momento que tomamos la decisión con Miguel, porque ya éramos novios, de venirnos a vivir a Chañar y desarrollar toda nuestra actividad profesional en Chañar? Miguel siempre dijo que este pueblo era para él muy importante y que cuando nos recibiéramos íbamos a venir acá. Y bueno, y cuando vinimos dijimos, nos vamos a proponer o tomar un tiempo de 5 años para ver cómo nos va, y si no, tenemos que ir a buscar un ancla en otro lado. Afortunadamente, bueno, tenemos que decir que nos quedamos, porque acá desarrollamos la familia. Mi mamá volvió a Chañar, a raíz de que yo me vine a vivir acá, mi mamá volvió a Chañar. Mi viejo me acompañó mucho en los inicios, porque como yo digo siempre, yo no había opción que no fuera contadora. Podría haber sido cualquier cosa, pero no había opción, porque mi viejo cuando era chiquita, yo a los 5 años, 4 años, 5 ya leía, y mi viejo cuando era chiquito, cuando todos los chicos leían Caperucita Roja, mi papá tenía un libro de contabilidad y me lo daba para que estudiara la partida doble. Y yo tenía 5 años y sabía la partida doble, o sea que directamente, digo, mi papá debe haber sido el descendiente de Pacioli, que es el creador de la partida doble en la Tierra, porque una nena de 5 años recitando el debe, el haber, el activo y el pasivo, era como, bueno. Claro, ¿viste? A los 5 años yo ya sabía el esquema contable. Bueno, lo cuento como anécdota. Mi viejo toda la vida estuvo muy vinculado al tema. Mi abuelo, Miguel J., también. Él hacía la contabilidad de todos los hermanos cuando estaban todos juntos. Se había recibido técnico contable en Rosario. Exactamente, Miguel J. era técnico contable, mi papá era técnico superior, tenedor de libros, que se llamaban en aquellos momentos. El nono Miguel, como le decía yo, era técnico también en contabilidad, o sea que bueno, que alguien de la familia tenía que agarrar esa posta que se estaba dejando ahí. El día que inauguré el estudio, la noche anterior no dormí, de los nervios que tenía, de las inquietudes, de los desafíos, y anoche no volví a dormir. Es un momento muy movilizador. Primero porque, bueno, vos imaginate que en ese momento no éramos tantas las mujeres que estudiábamos, y máxime una carrera muy vinculada con los hombres, porque claro, ser contador, o sea, ¿quién eran los administradores de los recursos de la familia? Los hombres. Entonces generalmente los contadores o prácticos que había en los pueblos eran casi todos hombres, ¿no es cierto? Entonces, al hecho de haber ido a la facultad a estudiar de contadora, que Bernardo recordaba hoy, antes en la época que vos estudiaste, mamá era un 20% de mujeres y un 80% de hombres, y después venirme a insertar acá, era como tratar de acompasarse en un lugar que parecía que estaba diseñado para los hombres. Pero bueno, siempre digo que
que quizás el mayor, no lo podría llamar, pero el mayor recurso que uno tiene siendo profesional es siendo sincero, siendo honesto. Si algo no lo sabe, que lo va a averiguar, porque en la vida no se sabe todo, y como siempre digo yo, somos un estudio de gente honesta, no infalible, uno comete errores también, pero fue un día muy movilizador porque uno tiene muchos recuerdos de lo que pasaron en estos 40 años. Y sobre todo muy movilizador porque yo recuerdo y quiero y aprecio a todos mis clientes, de los cuales siempre dije estoy eternamente agradecida de la confianza que depositaron en nosotros. Y bueno, y uno forja relaciones más allá de lo profesional, en el sentido del buen trato, relaciones más amistosas, más afectuosas, que cuando uno dice mis clientes y todo eso, no lo dice en un sentido como que no tenés una afinidad o no tenés un afecto para esa persona, sino que uno va creando a lo largo de los años vínculos con esos clientes, y te preocupa mucho lo que le pasa. A todos te preocupa lo que le pasa porque querés que le vaya siempre lo mejor posible. Entonces, bueno, yo he sido una bendecida en esta vida, digo siempre, porque pude trabajar de lo que me gustó. Ahora ya me cuesta un poco porque todos los días levantarme a las 6 de la mañana para leer todas las resoluciones de la FIP y demás, bueno, ya se está haciendo un poco a veces complicada la profesión, pero he sido una bendecida porque he tenido una familia extremadamente generosa al lado mío para el ejercicio de la profesión. Y que si no hubieran sido generosos, yo, por ejemplo, no podría estar presidiendo la Comisión de Empresa Agropecuaria del Consejo de Ciencias Económicas de Rosario, no hubiera podido participar directamente de las federaciones argentinas, no hubiera podido hacer un montón de cosas que doy gracias a la vida y a la familia, que fueron extremadamente generosos y que me permitieron este desarrollo. Y la otra bendición que tengo, que lo analizo desde el punto de vista profesional, no personal, es que cuando llegó el momento que Bernardo estudiara, decidió ser contador. A pesar de que muchas veces le dije, mira, hay muchas otras carreras que son mucho más lindas, pero él quiso ser contador, y entonces es como que esta tradición familiar, porque yo la llamo que esta es una empresa de familia que se creó hace muchísimos años, y yo soy la parte visible, desde mi abuelo cuando reunía a toda la familia, porque decía que tenía que juntar los papeles para llevarle al contador una vez por año. Ahora la gente viene todos los días prácticamente el contador, y reunía a toda la familia y hacía un balance de cómo había sido el año. Mi viejo, que manejaba la técnica contable a la perfección. Después llegué yo, que fui el instrumento visible de todo esto, porque antes era para adentro y yo es para la familia, pero también para afuera. Y tengo la dicha de que la sangre joven, el espíritu, el aire fresco está inyectado en el estudio a través de Bernardo, que tiene mucho conocimiento, mucha capacidad, y que desde el cochecito ya estaba mamando lo que era esto. Y ahora tenemos la suerte que con el cochecito todos los días viene Aurelia. Entonces decimos, ¿cuándo, nena, te vamos a sentar a cerrar un balance? La nena tiene 2 meses. O sea, es imposible. Pero ya le hablamos de la partida doble o del activo y pasivo, y ella en el cochecito, y Bernardo y yo a la mujer estamos trabajando y hablamos de las cuestiones contables, y ella dirá, ¿de qué hablan estos dos que no me ponen la reina batata? Ponele. Pero bueno, es mucho recuerdo, Marcelo. Ani, vos vivías en San Lorenzo en ese momento y te ibas a Rosario a estudiar a la pública. Yo estudié en la universidad pública, yo soy una egresada de la universidad pública, yo fui una egresada de la época del proceso militar, yo estudié en pleno proceso militar. Mi viejo era tesorero de YPF, por eso vivíamos en San Lorenzo.
pero cuando yo empecé a estudiar me fui a vivir a Rosario, con primero en una pensión de la Licha Boneto, que era una mujer de Verabebú, que albergaba muchas chicas de acá de Chañar, entre las que estaba mi prima, así que yo desde el comienzo de mi carrera universitaria viví con Nani Camuso. Y ella estudiaba bioquímica, yo de contadora, primero en una pensión y después cuando dejamos la pensión nos fuimos a vivir a un departamento en Rosario también. Y bueno, y ahí transcurrieron los 5 años de estudiante. En ese momento se había incorporado, o sea, teníamos la posibilidad de hacer la incorporación de la licenciatura en administración, así que como ya estaba la carrera ahí, dije, bueno, también esto me va a servir, y bueno, efectivamente el hecho de ser contador y licenciada en administración me hizo comprender algunas cosas que a veces de la técnica contable solamente no se podían entender. Y bueno, y eso era el primer desafío, y ese compromiso que antes había del estudiantado, de decir, puta, mis viejos están haciendo tantos sacrificios, yo tengo que hacer lo imposible por tratar de recibirme en tiempo y en forma. Eran como mandatos que uno iba Claro. teniendo en la vida, ¿no En es ese cierto? momento no estaba la idea de chanear, era hacer transcurrir la carrera y bueno, después ver qué pasaba. Yo O sea, prácticamente... chanear era como el lugar de la familia, de los abuelos, de los tíos, pero no el lugar de objetivo de trabajo. No, en ese momento yo siempre pensé, porque los hijos de los empleados de YPF tenían un ingreso directo a la planta. Entonces yo pensé que, digo, bueno, empezaré a trabajar en YPF, donde trabajaba mi viejo, pero cuando yo ya estaba en tercer año de la facultad, Miguel, que también estaba estudiando abogacía y habrá estado en, qué sé yo, ya prácticamente en quinto año, algo así, Miguel me dijo, mirá que si nos casamos alguna vez nos vamos a ir a vivir a Chañar. Y a mí al principio me sorprendió, pero después la idea no me disgustó, porque era como volver al terruño de los abuelos, al terruño de mi vieja. Era volver a un lugar que para mí siempre fue muy visitado, muy entrañable, y que mi abuelo había tenido siempre mucha presencia desde su figura patriarcal, llámese, dentro de las instituciones, del pueblo y demás. Era volver un poco a una casa que, si bien yo no la había vivido, la había sentido dentro de la familia y la había empezado a querer. O sea, Chañar era mi lugar en el mundo, evidentemente. Bien, y bueno, después de estos 40 años, ¿qué es lo que viene? Vos sabés, Marcelo, que yo siempre dije que cuando cumplía 40 años era momento de empezar a diagramar una profesión distinta, en el sentido de hacer las cosas solamente que me gusten, y trabajar un poco menos. Y desde el punto de vista mío, porque yo estoy tranquila, muy tranquila estoy, porque sé que Bernardo está muy bien formado, sabe lo que hace, es muy responsable con toda, porque hace de cuenta que el estudio es otra criatura que uno fue alimentando durante estos 40 años. Imagínate, tiene más años el estudio que Bernardo. Y cuando yo vi toda la formación, nosotros hace 5 años que nos venimos preparando para la incorporación de Bernardo definitiva al estudio, y un poco yo la retirada, y bueno, y es como que a mí me gusta ser contadora. Yo creo que, bueno, que voy a estar acá hasta cuando tenga ganas y en la forma que tenga ganas quizás, pero a mí me gusta esta adrenalina que genera esta profesión, desde el punto de vista de estar todos los días en movimiento, leyendo, estudiando. Yo en la actualidad, ya a mis 63 años, estoy presidiendo actualmente la Comisión de Empresa Agropecuaria del Consejo de Ciencias Económicas de Rosario. Este año voy a presidir las jornadas, o sea que yo todavía me proyecto como si tuviera 20 años.
y estoy convencida que el día que no me proyecte más, el día que no tenga ideas para compartir con mi hijo y que mi hijo no pueda consultarme algo, va a ser el momento de irme del estudio, porque mientras pueda seguir proyectando y mientras podamos seguir estudiando juntos y mientras podamos capacitarnos y capacitar a otra gente que está con nosotros, que son toda nuestra gente, nuestros empleados y demás, pero además poder capacitar a otra gente que también le sirve a otros colegas y demás, me parece que todavía tengo, si la salud me lo permite y mi memoria me lo permite, tengo todavía que darle un poquitito más a la profesión de todo lo que la profesión me dio, y todavía tengo un poquitito más para darle a mis clientes por tantos años de confianza, de afecto y de reconocimiento que tienen hacia mí. Entonces, digo, mientras tenga hilo en el carretel y pueda seguir dando algo más, siempre voy a estar acá, sin meter la pata, por supuesto, porque si no es momento de retirarse, porque soy muy consciente de cuál es la función que tengo que tener, y también soy muy consciente de que lo más importante que tenemos como aspecto humano dentro del estudio son nuestros clientes, y son a los que no les podemos fallar. O por lo menos si alguna vez fallamos, que de hecho uno falla porque es humano, que sea sin intencionalidad y bueno, con el beneficio de que nos podemos equivocar, como todos los humanos, pero bueno, siempre con la honestidad y la transparencia que estamos acostumbrados a trabajar. Gracias, Ani. A vos, Marcelo, vos sabés del afecto que siento por vos y de que ya compartimos muchísimos años a través del programa de cable, y realmente es un placer, es un placer. Yo sé que vos me conocés mucho y sabés de mis emociones, y bueno, hoy es un día especialmente que me embarga mucha emoción. Así que más que agradecer no tengo, y bueno, y mientras me dé el cuero, acá está, voy a seguir trabajando y cuidando a mi nieta cuando pueda, porque ahora tengo que empezar a educar a Aurelia con la partida doble. Y bueno, y con Miguel ya nos tenemos que también dedicar un poco a las cosas que nos gustan realmente. Total, sabemos que el patrimonio familiar con Bernardo desde el punto de vista del estudio está muy bien asegurado.